Bueno, ahora estamos, como lo habíamos anunciado, con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, Carlos Romero, y con él vamos a conversar sobre una serie de temas vinculados a la situación carcelaria del país. Muy buenos días, doctor Romero, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Glatzer. Buenos días, gracias. Bueno, lo primero, inevitablemente, el tema que ha marcado es este pedido de la señora Keiko Fujimori en relación a Ana Ger, que se le está maltratando y está pidiendo que vaya también a prevención y no a la parte comunes. Entonces yo lo que quisiera es que en primer lugar nos explicara brevemente, porque yo sé que es un sistema complejo, es cómo se determina a qué penal y a qué parte va cada persona, y si es que es verdad o mentira que en el caso de la señora Ana Ger se ha procedido de una manera irregular, ¿no? Sí. Sí, Ernesto, mira, cuando a una persona se le dicta prisión preventiva, es conducida a un establecimiento transitorio de Lima, que es la denominada carceleta. Y en la carceleta hay una junta técnica de clasificación que es autónoma, está constituida por un abogado, un psicólogo y un trabajador social, donde ellos identifican a la persona, la registran y determinan cuál es el régimen penitenciario que le corresponde, si es régimen cerrado especial o régimen cerrado ordinario, y en función a eso el establecimiento penitenciario al que debe ir. Determinado eso, es conducido al penal correspondiente, y ahí está inicialmente en un área que se denomina prevención, donde a su vez es clasificada en qué etapa de régimen penitenciario va, y en función a eso a qué pabellón va. En el caso de la señora Ana Ger, eso es lo que ha sucedido, y la Junta Técnica de Clasificación del Penal, anexo Mujeres de Chorrillos, que está constituido también por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, ha determinado que le corresponde el pabellón B. Y dentro del pabellón B hay distintos aleros. A la señora Ana Ger le ha correspondido el alero 1A, que tiene capacidad para 16 personas. Con la señora Ana Ger son 15, a ella le ha tocado en el primer piso, en una celda sola, y en ese alero también hay otras señoras adultas mayores e incluso mamá con niños menores, con hijos menores de 3 años de edad. O sea, no es cierto que corra en riesgo su seguridad, El INPE garantiza la seguridad, la integridad física y la atención de salud de todas las internas e internos que lo requieran. Lo que ha sucedido ahora es hay una solicitud de la señora Ana Ger para que se reevalúe su ubicación. Eso es materia de evaluación en el penal, y luego de la evaluación se harán las indagaciones correspondientes y se determinará qué se resuelve en función a la solicitud. Cuando dice autónomo, es que una vez que ha nombrado el INPE a esta comisión evaluadora de dónde debe ir, de estas 3 personas, ya toman sus decisiones, no tienen que dar cuenta a nadie. No, hay determinados criterios que establecen las normas, por ejemplo, el delito. Uno es el delito, otro es la seguridad, otro es el perfil psicosocial. En función a esos criterios es que esta junta de clasificación toma la decisión. Sí. Y el otro caso que le pregunto, porque es otro que ha circulado por las redes también, es el caso del señor Vicente Checa, Silva Checa. Silva Checa, que dicen que por sus condiciones de salud estaría expuesto a un deterioro total de la salud. ¿Esto es así? ¿No es así? El mismo procedimiento se ha seguido con el señor Silva Checa. Claro, él ha sido clasificado en otro régimen penitenciario y él está en el establecimiento de Ancón 1, pero el INPE da todas las facilidades para el ingreso de los medicamentos previa supervisión del médico, y no hay en este momento ningún inconveniente. Última pregunta sobre este tema para que pase a Glatzer. A ver, lo que pasa es que también estoy planteando las afirmaciones que he leído sobre este tema, ¿no? Se dice, como la acusación es por crimen organizado, a la hora de hacer la clasificación de a dónde les toca ir,
van a un régimen sumamente drástico, ¿no es cierto?, por ser crimen organizado, pero cuando habría que tomarse en cuenta que si bien la acusación es por crimen organizado, estamos ante una prisión preventiva. El hecho que la prisión preventiva sea a raíz de un delito que tiene que ver con crimen organizado, ¿hace que el régimen sea más drástico? Sí, la norma establece que cuando son internos por crimen organizado, el régimen sería más drástico, eso es correcto. ¿No hay una presión ahí para que se acojan a la colaboración eficaz? El tema de la colaboración eficaz no lo vemos en el INPE, eso sigue su curso en el sistema de justicia penal y son las autoridades del sistema de justicia quienes deciden. Nosotros como Instituto Nacional Penitenciario no tenemos injerencia en eso, nuestra competencia es recibimos a las personas que tienen un mandato de privación de libertad, de prisión preventiva o de pena privativa de libertad y se clasifica para ver qué régimen penitenciario le corresponde y qué penal le corresponde. Esa es nuestra función. Ahora, doctor Romero, gusto saludarlo. Siguiendo un poco lo que Ernesto preguntaba, para cerrar el caso inicial de Ana Gers y el pedido que ha hecho. Es decir, inicialmente ya esta Junta Autónoma determinó qué le correspondía. Ella ha pedido que se revise eso por consideraciones que seguramente ha expuesto ante estos funcionarios, estas personas. Pero esa decisión que se tome ahora ya es inapelable en términos de lo que sería de aquí en adelante, o una persona puede cada cierto tiempo pedir la evaluación del régimen en el lugar donde está, digamos, siguiendo esta prisión preventiva. Claro, luego de la clasificación inicial en Carceleta, ingresó al penal anexo Mujeres de Chorrillos y ahí fue clasificada para determinar el pabellón. Eso ya sucedió. Lo que ha pasado ahora es que la señora Ana Gers ha presentado una solicitud por determinados criterios. Entonces, en función a esos criterios es que se va a resolver. No, pero esa decisión que se tome ahora, después de ver eso que ha pedido Ana Gers, ese ya es definitivo para el tiempo que le reste la prisión preventiva a ella. En tanto se mantengan las circunstancias que evalúe esta Junta, sí. El otro tema donde también hay que identificar, porque esto hay que aclararlo debidamente, es la situación de Alberto Fujimori. Porque se ha dicho ahí que es el INPE el que no quiere tomar la medida de llevarlo de una vez al penal, habida cuenta, se dice que la salud, si bien es cierto, como ha sido, es delicada, pero se podría tratar estando ya en la Dirois donde estaba antes. ¿Qué hay de cierto sobre eso? ¿Es el INPE el que tiene competencia sobre eso? ¿Va a regresar pronto a un penal? ¿Cuál es la situación? Sí, ahí quisiera precisar que la resolución judicial es muy precisa en señalar que la seguridad y custodia de Alberto Fujimori en la clínica está a cargo de la Policía Nacional. Y una vez que se le dé de alta médica, se pondrá a disposición del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, en tanto no hay un alta médica, el INPE todavía no recibe al señor Alberto Fujimori, por lo tanto no tenemos competencia alguna en este momento. O sea, no hay personal del INPE cuidando a Alberto Fujimori ahí donde está en la clínica en este momento. No, es la policía. La seguridad y custodia en este momento es policial. El INPE aún no recibe al señor Alberto Fujimori en tanto no se dé el alta médica. Entonces, es lo que señala la resolución. En cuanto le den de alta, el INPE toma competencia y tendría que llevarlo al penal inmediatamente por mandato judicial. En tanto se dé de alta médica, será puesto a disposición del INPE, pasará la clasificación para luego ir al penal que designe la Junta de Clasificación. Que no necesariamente puede ser el penal en el que ya estaba, o inevitablemente regresa a ese. La Junta determinará en o sea, su puede momento. que no también, entonces. Digamos, la Junta va a determinar en su momento. Ya, de acuerdo. Ahora, la otra situación que tiene que ver, y le ha tocado inaugurarse como presidente del INPE con casos pues que son muy mediáticos, es la argumentación de Alan García sobre la persecución política, que no solo incluye que dice que no hay persecución a los opositores políticos, que el Congreso está siendo acosado, en fin, sino ya en la discusión política que dan sus defensores, es que le iban a dar una prisión preventiva dentro de poco, y entre los argumentos dicen que al tomar esa decisión él podría haber ido a un penal y en ese penal estar en riesgo también su propia situación, que eso es un asunto que podría poner en indefensión al expresidente. ¿Qué habría que decir sobre eso? El mandato de prisión preventiva lo dan los órganos del sistema de justicia penal y nosotros solo recibimos esos mandatos y se determina, insisto, a qué penal va. Ya, pero en esa situación, ya bajo la determinación del INPE para que vaya tal o cual penal, ¿es válido el argumento que ya en esa situación él podría haber estado en situación de peligro y riesgo? Mire,
como le digo, el mandato de prisión preventiva no lo dictamos nosotros. A cualquier persona a quien se le dicte el mandato de prisión preventiva se decide la Junta de Clasificación a qué penal va, y como INPE tenemos que garantizar la seguridad, la integridad física y la atención de salud que corresponda a cualquier interno. De acuerdo. Ahora, pasando, digamos, a una mirada un poco más comprensiva del tema penitenciario, que por lo general no se discute dentro del marco de los problemas de inseguridad o los problemas del sistema de justicia, cuando está estrechamente vinculado. ¿Cuál es un poco la línea que va a desarrollar su gestión en torno a asuntos fundamentales? El ministro de Justicia nos dijo aquí el otro día, por ejemplo, entre otras cosas, habría que empezar a discutir si toda la gente que está detenida debería estar o no detenida, ¿no es cierto? El otro tema es infraestructura, sin duda, qué cosas se viene en camino. El otro es discutir sobre si estas cárceles de máxima seguridad están cumpliendo su función, qué va a pasar con ellas. El caso Chayapalca, que había un incidente hace no mucho. ¿Cuáles son las líneas que usted está planteando en su gestión? Sí, mire, quizá el principal problema que tenemos en el sistema penitenciario es la sobrepoblación, el hacinamiento. Tenemos al día de ayer 90.614 personas privadas de libertad, cuando nuestra capacidad de albergue es exactamente 39.156 personas, es decir, más de 50.000 personas de sobrepoblación. Y es por eso que si queremos tener o asegurar condiciones de vida dignas en el penal, un tema fundamental es la ampliación de la capacidad de albergue a través de la obra física. Y ahí tenemos tres medidas. Uno, los megapenales que está construyendo el Ministerio de Justicia en Ica, que ya lo está construyendo con capacidad para unas 3.200 personas, y el próximo año se convocará para la construcción de otro megapenal en Arequipa, también con 3.200. Pero claro, esto es a mediano plazo. En el corto plazo lo que tenemos es una estrategia de construcción de tarimas o literas, si se quiere. Tenemos previsto hacer esto para unas 5.000 plazas en este periodo de gobierno, y luego estamos ampliando también o construyendo pabellones en penales ya existentes, ahí donde hay espacio. Y mediante esa medida quisiéramos o tenemos previsto construir 11.000 nuevas plazas. Entonces, al final del gobierno estamos pensando en, tenemos como meta ampliar nuestra capacidad de albergue en 22.000 nuevas plazas en las tres modalidades que le menciono. Claro, no es suficiente, dada la sobrepoblación que hay. Pero es que en el tiempo que le queda a este gobierno, que son 3 años, va a seguir incrementando la población, y es más probable que la mejora que ustedes hagan sea para cubrir a los que llegan recién y mantener más o menos la misma situación. Incluso ampliando a fin de gobierno las 22.000 unidades de albergue, no cubrimos la brecha que hay en este momento, que es de 50.000. Entonces, la infraestructura, la ampliación de la capacidad de albergue es una medida, pero tendrían que haber otras medidas de deshacinamiento. Quizá varias de ellas pasan por el tema legislativo. Recordemos que hay una serie de restricciones de beneficios penitenciarios, ha habido una legislación que ha privilegiado el incremento de penas, la creación de nuevos delitos. Entonces, quizá una revisión de la legislación penal penitenciaria debería estar en el tapete, pero también nosotros estamos tomando otras medidas como informando o preparando con los internos solicitudes de conversión de pena a efectos de que puedan salir de la cárcel por esa vía, y estamos con la defensa pública, que también depende del Ministerio de Justicia, preparando los expedientes administrativos, y la defensa pública hará los pedidos ante el Poder Judicial. Entonces, eso es en cuanto a cárceles dignas, si vale el término, donde el principal problema es el hacinamiento. Ahora, sobre lo del hacinamiento, yo quería decirle, claro, son 50.000 internos por encima de la capacidad de albergue. Ahora, a la vez la gravedad es mayor porque no es que se distribuye de manera homogénea, sino hay penales que tienen un hacinamiento mucho mayor que otros, uno. Y en segundo lugar, hay una tendencia al crecimiento de la población penitenciaria, ¿no? Porque esto que se dice
no se detiene, los jueces sueltan, todo no es tan verdad, porque creo que duplicado, no sé si nos puede... Sí, mire, en la última década se ha más que duplicado la población penal. Por ejemplo, si tomamos como referencia el año 2009, hace 10 años, la población penal era de 44.254. Ahora estamos en 90.614, más del doble. Claro, en 10 años. En 10 años. Y el ritmo de crecimiento se sostiene, incluso se incrementa. Hay un promedio de 40 nuevas personas que ingresan al sistema penitenciario al día, neto. O sea, si descontamos los ingresos menos los egresos, neto hay un aumento de entre 35 y 40 personas por día. Posible. Entonces, en esas condiciones es complicado porque, claro, el hacinamiento no solo afecta las condiciones de vida de los propios internos, sino también la seguridad penitenciaria y afecta el tratamiento. O sea, en esas condiciones es más difícil hacer un trabajo de tratamiento para resocializar a los internos. Yo creo, doctor Romero, que habría que aprovechar las circunstancias, porque ayer escuchaba también, por ejemplo, al ex congresista, al dirigente aprista González Posada, decía, y miren la sobrepoblación que hay en las cárceles, qué horror, cómo... Por supuesto que es un horror, pero eso existe hace un montón de tiempo, entonces hay que aprovechar y se ha acentuado, para hacer los cambios. Y el tema de la resocialización, de la rehabilitación, que es un tema tan importante y tan descuidado por la falta, digamos, de apoyo de la propia población y de las autoridades, ¿cómo va? Sí, mire, un último tema sobre el deshacinamiento, también una herramienta que esperemos que cada vez se aplique más son los llamados grilletes electrónicos, ¿no? Vigilancia electrónica personal. En este momento, inicialmente era un piloto en el Distrito Judicial de Lima, es decir, Lima Centro, pero ya se ha ampliado a todos los distritos judiciales de Lima y Callao. Aún son pocos. Esto se da por mandato judicial, son 17 nada más. El INPE garantiza ahí un monitoreo electrónico, ya sea en el domicilio o en los lugares de desplazamiento que señala el juzgado, pero estamos difundiendo este mecanismo y apelamos a que cada vez se dicte más esta medida y quizá que se modifique la legislación a efectos de crear un mecanismo más ágil para su otorgamiento. De haber mayor demanda, ya sea por una mayor cantidad de mandatos judiciales o por modificación de la ley, el INPE hará los esfuerzos para contratar y ampliar la cobertura. En este momento tenemos cobertura para 35, pero solo hay 17 personas con grilletes. Si se amplía la demanda o se modifica la ley con un mecanismo más ágil, el INPE está en condiciones de el primer trimestre del próximo año lanzar un concurso para ampliar esto entre 500 o 2.000 nuevos beneficiarios, de manera que sea un mecanismo de deshacinamiento. Ahora, que era su objeto real. Pero el problema ahí no es que también es que la persona que solicita el grillete tiene que pagar su instalación, su reparación, su seguimiento, su desinstalación. Y no sé si me puede dar la cifra de cuánto cuesta. Sí, en efecto, la regla es que el beneficiario lo pague, pero hay una excepción que permite que por la situación económica el INPE pueda asumirlo. Nosotros estamos dispuestos a asumir ese costo, porque incluso ahorraríamos con una persona con vigilancia electrónica personal que tenerlo en la cárcel. No solo por el tema económico de ese grillete, sino por el problema que el hacinamiento nos ocasiona en el sistema penitenciario, ¿no? Ahora, y si tiene un cálculo, doctor Romero, de cuánta gente más o menos de esa población que usted dice está en 90.614 personas, podrían estar en la condición de dejar el penal bajo una medida tipo grillete electrónico, al margen de lo posible, en términos de hacerlo ya. En este momento se está haciendo esa evaluación, porque recordemos que inicialmente era un piloto en Lima y ahora se ha ampliado a otros distritos judiciales. Entonces estamos haciendo ese mapeo, pero queremos también luego
si es que se modifica la legislación, que se establezcan nuevos supuestos que Claro. permitan ampliar. Entonces, estamos en ese esfuerzo. Pero yo estoy seguro que eso podría, tranquila, no me atrevería a decir, pero y un tercio de lo que está podría ser Sí, cargo de digamos, persona. podría aumentar exponencialmente. Sí. Y ojo, hay que tener en cuenta que el grillete no es impunidad. No. Ahí no es que no se va a controlar a la persona o sale y va a seguir delinquiendo. Se instala el grillete y el monitoreo es muy exhaustivo. Incluso ya está determinado, puede ser el grillete en el domicilio o puede ser con rutas de desplazamiento. Claro. Y el monitoreo permite ver todo eso. Es más, si se señala una ruta de desplazamiento y el beneficiario del grillete Sale de esa ruta, se genera alertas en la central de Y monitoreo. peor para la persona, porque eso sí es un elemento que lo regresa a la casa. Así es. Ya está, así es. claro. Entonces, yo creo que esto es una medida importante. Nosotros como INPE esperemos que, y estamos difundiendo esta medida cada vez más. Entonces, si se amplía la demanda, estamos en condiciones de suscribir nuevos contratos que nos permitan ampliar la oferta. Sí. Y ahora retomo la pregunta de Ernesto de la Jara, que me decía, claro, ya estamos viendo hacinamiento, veamos ahora tratamiento, resocialización, nos decía. Y ahí nuestro programa bandera, si se quiere, es cárceles productivas. Tradicionalmente, en las cárceles, el interno ha trabajado, pero con trabajos manuales o artesanales, donde el mercado de sus productos es lo que él pueda vender los días de visita en los penales o con su familia, que saca el producto y lo vende en la calle. Y en algunos casos el INPE también promueve ferias y tiene un bazar que se llama Apache, que está en el Jirón Lampa, para la venta de estos productos, pero el mercado es reducido. Entonces, lo que nosotros estamos impulsando ya como gobierno, cárceles productivas, el ingreso de la empresa privada a las cárceles. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque la empresa privada capacita a los internos, además tiene sus estándares de calidad para sus productos, y estos productos, quien consigue el mercado es la propia empresa. Claro. Tiene un mayor mercado que el que pudiera tener el interno por sí solo. Además, los productos son distintos. Por ejemplo, la empresa Renzo Costa está en el penal de Ancón 2 con cárceles productivas. Estamos con 130 empresas ya en este programa. En cárceles productivas en particular se están empleando alrededor de 2.000 internos y queremos que esto siga creciendo. No, y eso le da a la empresa también un sello, digamos, responsabilidad social importante que puede generarle un mercado Nos hemos particular. olvidado de por preguntarles supuesto. muy brevemente, porque Sí, nos tengo que está yendo el terminar, tiempo, sí. es ¿qué porcentaje de la población está en prisión preventiva? Que es la pregunta del millón. Sí, mire, ahí ha habido un avance en la última década. Si tenemos en cuenta que hace una década el número de procesados solo era 1/3, ahora el número de procesados es, perdón, si antes el número de sentenciados hace una década era solo 1/3, Ajá. ahora el número de sentenciados es exactamente el 59%. De acuerdo. Y el 41% es procesado. Se ha avanzado, digamos, hay que seguir avanzando, pero en la última década ha habido un avance en ese sentido. Doctor Carlos Romero, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a estar seguramente en conversación permanente porque el tema de el sistema penitenciario es fundamental y hay que, digamos, discutirlo en una perspectiva un poco más comprensiva, el tema de la seguridad o el tema de la justicia, que es lo que hoy día motiva también otros cambios en los sectores, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Muy amable. Ha sido el presidente del INPE entonces que ha conversado con nosotros. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.